How do I say goodbye? Caroline. Llevo varios intentos para grabar este vídeo, no pensé que me fuese a costar tanto. Pero bueno, me había hecho un guión porque creo que es algo pues importante y tampoco quería dejarme en ningún punto ni nada que tuviese relevancia para esto, ¿no? Porque ya que os voy a contar qué ha pasado, pues también sacar como aprendizajes juntas, ¿no? Y que ni a mí me vuelva a pasar ni que os pase a vosotras tampoco, entonces me pongo un poco emocional y me cuesta hablar de ciertas cosas. Pero bueno, chicas, como veis, vamos por el principio. Ya no estoy en Irlanda, estoy en España, he vuelto a casa. Y me encantaría deciros que el cierre, la despedida y el final de etapa en Irlanda fue apoteósico y simbólico y tranquilo y bonito y todo lo que sabéis que me encanta hacer, y me encantaría haber grabado un vídeo que tenía pendiente en Irlanda como despedida para mí, pero también súper bonito para vosotras y demás. Pero la realidad es que el final fue bastante trambólico y pasé mucho miedo y me asusté muchísimo, y la realidad es que fue por temas de salud. Sabemos que el cuerpo va mandando señales y nosotras sabemos también que somos muy buenas en ignorar esas señales y en seguir, ¿no? En achacar todo a estrés o a pues simplemente como ese punto específico de nuestra vida o como nada importante y que todo va a ser pasajero y se va a ir. Y yo pues un poco lo mismo, ¿no? Es cierto que las últimas semanas de mi estancia en Irlanda yo no me estaba sintiendo nada bien. El cuerpo me iba mandando muchas señales, pero yo simplemente pues seguía, ¿no? Seguía al final la rutina que yo tenía ahí. Yo allí estaba trabajando, era un trabajo exigente y luego pues el entorno no era el adecuado, no me sentía 100% bien con el entorno que tenía allí, pero es que eso no lo podía cambiar. Entonces bueno, una está acostumbrada a sentir que puede con todo y yo pues simplemente seguí tirando porque evidentemente no me iba a pensar que mi cerebro iba a decir basta de esa manera. Y bueno, es cierto que las últimas semanas en Irlanda sentía que no tenía absolutamente nada de energía. Llegué a culparme bastante por esto porque salía del trabajo, intentaba ir al gimnasio. Un par de veces fui y tuve que irme, y encima con una sensación de frustración horrible porque no tenía fuerza para entrenar, literalmente. Y sí que es cierto que yo sabía que no era normal, o sea que esa sensación que yo tenía no era solamente cansancio de llevas 8 o 9 horas trabajando sin parar, era un aquí pasa algo, pero no sé qué es. Entonces lo achacaba también como un poco a cansancio emocional. Luego me levantaba extremadamente cansada todas las mañanas, tenía como pérdidas de memoria, chicas, rollo, pues estaba en el trabajo y iba a alguna parte a coger algo y de repente llegar a ese punto en el que iba a coger algo y pensar y preguntarme a mí misma, ¿yo qué había venido a coger? Y son cosas que no son normales en mí porque no suelo tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que estaban ahí, pero iba un poco, pues lo que os digo, no haciéndoles caso, hasta que un día, de repente, en el trabajo, quedaba como 1 hora 40 minutos para terminar mi jornada, empezó a pasar lo que no me había pasado jamás en la vida y la cosa que más me ha asustado. Recuerdo que estaba haciendo una tarea y empezar a sentirme bastante rara, como con un poco de doble visión. Cada vez empezaba a sentir más que mi cuerpo como que pesaba mucho y a la vez como que caminaba por una nube, o sea, no tenía mucha conciencia del espacio que me habitaba. Hacía cosas sin darme cuenta que estaba haciendo esas cosas. Yo estaba en una parte de mi trabajo y cuando quise darme cuenta estaba haciendo otra tarea en otra parte del hotel, y ahí sí que me quedé como
cómo he llegado yo hasta aquí, no he tenido conciencia ninguna de que he llegado hasta aquí, de que esto ha pasado, ¿no? Fui al baño, recuerdo que fui al baño, me lavé la cara con agua fría y lo típico en las películas que te abofeteas un poco, rollo, Patricia, despierta. Y me empezó a dar un dolor muy fuerte aquí atrás, en el centro de la espalda, arriba, un pinchazo muy muy fuerte que todavía a día de hoy, cuando me pongo nerviosa o cuando algo me altera, siento aún ese dolor. Y chicas, la cosa iba peor, cada vez me sentía más mareada, sentía que no tenía el control de mi cuerpo, que me caía, que el cerebro no me funcionaba correctamente y me asusté, me empecé a asustar porque no me encontraba nada bien y no sabía qué estaba pasando. Así que fui a la cocina del hotel y me dije a mí misma, el primer español que encuentres, porque al final había compañeros españoles trabajando también en el hotel, el primer español que encuentres le pides ayuda y te quedas. Y aquí va como la primera cosa que os quería decir. Yo no me encontraba bien, no me sentía bien y tuve que llegar al punto de ya sentir que estaba pasando algo extremadamente malo para pedir ayuda. Podría haberla pedido mucho antes y quizás no hubiese llegado a pasar todo lo que pasó, quizás sí, pero me costó bastante, punto uno, parar y decir, como reconocer el no estás bien. Así que en cuanto me encontré a un compañero le dije, Alex, por favor quédate conmigo porque me estoy mareando y no me encuentro bien. Se fue a por agua y me dijo, ¿quieres que vayamos al restaurante? Y yo le dije, si no hay nadie, sí. O sea, yo encontrándome mal y yo le dije, si no hay gente, sí, porque no quería molestar, ¿no?, a la gente. El caso es que ya se quedó una compañera conmigo y me sentaron, me dieron agua, me dieron comida por si era una bajada de azúcar y demás, pero yo en vez de recuperarme cada vez iba peor. La visión cada vez la tenía más doble, cada vez perdía más la conciencia de lo que estaba haciendo. Llegó un punto que no podía ni hablar, me costaba hasta comunicarme. Recuerdo que mi compañera me preguntaba cosas y yo me costaba mucho responder y daba las respuestas como más fáciles, ¿no? Me hacía lo más fácil posible porque mi cerebro no estaba funcionando. Me daba agua y me decía, Patri, bebe agua, y yo no podía beber agua. Me tuvieron que dar una pajita porque no tenía esa sincronicidad, o como se diga, de llevarme el vaso de agua a la boca. No era capaz, no tenía hambre. Me dijeron que intentase levantarme, no me podía levantar, no podía mantenerme en pie. Escuchaba y era consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pero yo casi que no podía hablar y yo estaba como zombie, no paraba de temblar hasta que ya me dijeron, vamos a llamar al hospital. Y claro, aquí vino como la segunda cosa de no. Me asusté muchísimo porque era la primera vez que iba a ir a un hospital siendo inmigrante, ¿no?, extranjera. Y claro, aquello era todo nuevo para mí y me asusté un montón, empecé a temblar muchísimo más, empecé a sentirme muchísimo más. Y bueno, chicas, el resumen, para no explayarme mucho tampoco, es que terminé ingresada en Irlanda y ha sido... Creo que el pie no iba a superar nada. Cuando me rompí el pie, que me lo disloqué, yo me vi el pie torcido y pensé que me lo iban a cortar y demás. Esto sin duda ha sido muchísimo más terrorífico que lo del pie. O sea, pensé, cuando me subieron al coche para llevarme de camino al hospital, yo solamente podía pensar que me estaba dando algo al cerebro, un ictus, un derrame cerebral, algo al cerebro causado por el estrés, por la ansiedad con la que llevaba viviendo las últimas semanas, por darle tanto a mi cerebro, y él simplemente como que petó, ¿no? Y recuerdo muchísimo una sensación que tenía, que es como que mi cuerpo y mi cerebro me pedía quedarme dormida, cerrar los ojos. Y a la vez yo sentía, si cierro los ojos me voy a morir. Era la sensación, o sea, evidentemente no me iba a morir. Simplemente me iba a quedar sin conciencia y ya está, pero no me iba a morir. Pero yo recuerdo esa sensación de, como cierre los ojos no me voy a despertar, porque era tanta la necesidad de mi cuerpo de apagarse, o de mi cerebro, no lo sé, que os juro que por primera vez tuve pensamientos de, no quiero morirme. Me gusta demasiado mi vida, no quiero morirme, ¿no? Y también ese miedo de, ¿y si me está pasando algo en el cerebro? Y la que salga del hospital no es la misma que era antes, ¿no? Y pasé un montón de miedo, porque además estaba sola
y se me juntaba el que nadie de mi familia hable inglés. Entonces no tenía forma 100% de poder como mantenerles a ellos comunicados si no era yo la intermediaria. Así que mientras me estaba dando el chungo, como yo le llamo, sí que llegué a atinar para buscar en el móvil el número de Sergio. Si eres nueva aquí, Sergio es mi pareja, que él se quedó en España mientras yo estuve en Irlanda, y decirle que por favor le informase de todo lo que fuese pasando. Entonces yo en ese momento es como que también pude soltar esa carga de me está pasando algo y mi familia no va a estar enterada. Sabía que una española iba a informarles de todo lo que fuese necesario sin problema. El caso, chicas, llegué al hospital, me asusté muchísimo, todavía no sé cómo fui capaz, porque muchas veces aquí viene otro de los puntos, ¿no? Nos creemos que somos peores en algo de lo que somos, o no nos reconocemos 100% todo lo que ya hacemos y valemos, y haber sido capaz de comunicarme con los enfermeros, con los médicos durante todo el tiempo que estuve ingresada y entender y hacerme entender. Y a veces yo seguía pensando, mi inglés no es suficiente, ¿no? Como ese autocastigo constante que me llevó a terminar en el hospital, básicamente. Así que nada, chicas, resumen, me ingresaron, tuve una bajada de tensión bastante fuerte, hubo algunos problemas con mi sangre, estaba bastante más espesa de lo normal. Luego el tema de la espalda, pensaban que fue un microinfarto que había dado en el pecho y se fue a la espalda y se me reflejaba en la espalda y demás. Eso como que quedó descartado. Así que me dijeron que era algo muscular del trabajo, que al final era muy exigente y físico y del esfuerzo. Y bueno, las pruebas en general analíticas y todas las pruebas que me hicieron salieron bien, pero evidentemente algo no va bien. Así que me dieron una semana de baja cuando salí del hospital, y yo cuando volví a casa tenía muchísimo miedo de que eso me volviese a pasar. Yo solo sentía que eso iba a volver a pasarme y me estresaba, y cuanto más me estresaba más sentía que por el estrés me iba a volver a pasar. Entonces me costó muchísimo encontrar la forma de relajarme y de poder dormir tranquila sin pensar que me iba a volver a pasar y quizás no me despertaba, ¿no? Os cuento esto tal cual es y no me importa que penséis, joder, qué exagerada, porque es lo que yo viví y es lo que yo sentí. Y también os cuento esto para que veáis hasta qué punto el estrés llega a producir muchas cosas. Estrés fue y es parte de la culpa de por qué pasó esto. Toda esta semana me han hecho muchísimas pruebas y la que viene recogeré los resultados para ver qué fue realmente lo que ha causado eso. Si todo está bien, fue 100% estrés. Es increíble, la verdad. Todavía lo pienso y me asusto bastante. Pero bueno, chicas, fue un susto muy grande, la verdad, y sobre todo el hecho de vivirlo a kilómetros de casa, lejos de todo lo que a mí me resultaba cómodo, lejos de mis amigos, mi familia, pues incluso tu idioma, ¿no? El solo hecho de saber que estás en tu país y que puedes comunicarte en tu idioma y que no vas a dejar de entender nada importante que te puedan decir, o que tú vas a dejar de saber cómo comunicar X cosa. Y fue un aviso bastante grande. Bastante grande, y ahora que estoy de vuelta es como que muchas veces me vuelvo a encontrar a mí misma como queriendo hacerlo todo ya, queriendo retomar el trabajo ya, queriendo ir al gimnasio ya, como otra vez volver a meterme toda esa carga y toda esa presión. Y a veces me tengo que recordar a mí misma, oye, poco a poco. Entonces, bueno, esta es la realidad. Por eso tampoco habéis tenido vídeo las últimas semanas. El vídeo anterior que visteis conseguí grabarlo en un ratito que salí a dar una vuelta mientras estaba de baja. Y bueno, lo que os iba a decir, me dieron la baja y en esa semana de baja decidí cerrar todo en Irlanda, hablar con el hotel y comunicarles que me iba, porque pues había sido un susto muy grande y quería estar con mi familia, en mi casa, en mi país, venir al médico a hacerme todas las pruebas que fuesen necesarias y ya está. Y con un poco de suerte pues podría volver
en 2 semanas porque tenía un viaje programado con mi padre. Este vídeo estaba planeado para que lo vieseis en su día, pero no me dio tiempo, así que bueno, tenéis que saber que el próximo vídeo que vais a ver es un vídeo de un viaje que hice con mi padre a Irlanda, porque el plan original era que yo terminaba de trabajar en Irlanda y mi padre se venía a hacer una visita, hacíamos un viaje juntos de 1 semana y después volvíamos ya los dos a España y yo ya me quedaba aquí. Pero bueno, no sabíamos si íbamos a poder hacer ese viaje o si no, por si yo iba a estar en condiciones o no. Hemos podido hacerlo, volví hace 4 días, hubo que cambiar algunas cositas y influir mucho sobre la marcha. Pero bueno, pude hacer ese viaje con mi padre que también me hacía muchísima ilusión. Y nada, chicas, que ya está, estoy en Irlanda, o estoy en España, sigo recuperándome. Si me levanto muy de golpe me mareo, me molestan muchísimo más que antes. Si yo ya era sensible para esto, ahora ni os cuento, las luces, los sonidos, los movimientos rápidos. He empezado a ir al gimnasio, llevo un par de días yendo y me doy cuenta que he necesitado bajar muchísimo los pesos, necesito ir muchísimo más despacio, tomarme muchísimo más tiempo de descanso, pero agradezco estar aquí porque os juro que pensé que me iba para el otro barrio. Así que nada, amigas, gracias si has aguantado esta... Iba a decir chapa, pero en verdad creo que es algo pues importante y que nos puede pasar a todas. Y bueno, pues si compartiéndote mi historia te ayuda un poco. Así que nada, si estás estresada, por favor baja el ritmo, porque si no tu cuerpo te aseguro que lo va a hacer por ti y no te recomiendo pasar por estas. Y os voy a dejar ahora con lo que fueron mis últimas semanas en Irlanda. No sé cómo lo voy a hacer porque sé que tengo muchas cosas grabadas, pero son de días diferentes, no tiene mucho sentido, pero sí que quiero dejar esas imágenes aquí para ya darle como un cierre que se merece a esa etapa que he vivido en Irlanda, en el mar y esos momentos tan bonitos de... pues que he pasado momentos súper bonitos al final. Y nada, chicas, os agradecería infinito que le deis todo el amor posible a este vídeo, que os suscribáis si no lo estáis y si habéis llegado nuevas a este canal. Cualquier comentario, me gusta y absolutamente todo lo que podáis hacer para que este canal pues llegue a más gente y al final también pues para mí darme como esa energía de seguir creando, ¿no? Que pues al final es una forma de recibir esa gasolina que impulsa. Así que nada, bonitas, os dejo con la Patricia del pasado y me alegro de estar de vuelta. Y nunca mejor dicho. Didn't say goodbye to silhouettes disappear into the night. I take my time, nothing matters when I'm in your arms. Slow the river goes, we rest our bodies on sticks and stones. In our cheap embrace, I watch our dirty tears fall.
as I scale the lights in a starless night. The sun and moon reverse. I sit here and doubt and think on you. I hold back and I wait for something to change, but nothing can come from us. And in our cheap embrace, I watch our dirty tears fall. Listen